Amén. Gracias al Señor. La verdad las cosas, hermanos, de que la iglesia tiene un énfasis muy grande en el discipulado. Si ustedes se dan cuenta, algunos de ustedes les repartimos casi a toda la mayoría del folleto sobre consejos, cómo nosotros podemos estar creciendo en el Señor. ¿Se recuerda cuando hablamos de ser ovejas y luego ser sacerdotes y luego ser servidores? Entonces, todo ese es un proceso que nosotros como iglesia queremos de que usted no se quede estancado como ovejita, no se quede estancado como sacerdote, sino que lleguemos a ser servidores de Cristo. O sea, que toda la iglesia vaya moviéndose en eso, vaya moviéndose de ovejita a sacerdote y de sacerdote a siervo, ¿verdad? Eso es algo simbólico para indicar que usted tiene que avanzar en las cosas del Señor. Entonces, por eso es que estamos estudiando el libro de los Hechos, porque queremos, yo personalmente creo que la palabra de Dios es el alimento que nosotros necesitamos en nuestra vida para crecer. Si no hay palabra, nosotros no vamos a crecer. Yo no sé si usted desde ya, yo recomendaba mucho en ese folleto tomar la palabra de Dios de una manera más seria, o sea, venirla leyendo todos los días. Inclusive yo sugería ahí un site en YouTube donde usted podía escucharlos en audio, porque yo no tengo tiempo. Bueno, mientras usted anda caminando, mientras anda manejando, mientras está barriendo, mientras está haciendo jardín, usted se pone unos audífonos y puede escuchar toda la Biblia en audio. Entonces, la palabra de Dios es algo que a nosotros, hermanos, nos va a limpiar. Si usted se anda desviando, lea más la Biblia y eso lo va a limpiar. Amén. Así que yo se lo recomiendo mucho que no descuidemos nuestro discipulado, por favor. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios este día. Y este día yo quiero hablar un tema que yo sé que usted lo puede tomar de dos maneras. Número uno, yo no quiero que usted desarrolle el complejo de culpabilidad, sino que desarrollemos la actitud de responsabilidad. Porque lo que yo voy a hablar este día, si te causa culpabilidad, simplemente te causa un sentimiento y dices, oh, bueno, qué lástima, o que estoy fallando. Pero la responsabilidad te ayuda a actuar al respecto. Así que, insisto una vez más, no quiero causar en ti culpabilidad, sino que responsabilidad. Porque hoy vamos a hablar de ser testigos de Cristo. ¿Usted recuerda el texto que hemos aprendido de memoria? Dice que nosotros íbamos a recibir poder. O sea, estamos hablando del dunamis de Dios, el poder. Pero el poder, que fue la primera cosa que hablamos y pasamos bastante tiempo ahí, solo se recibe cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, que fue lo que hablamos la semana pasada. Pero hoy vamos a hablar es el para qué. ¿Para qué nosotros necesitamos ese poder? Entonces dijo, si se recuerda lo que dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu Santo y me seréis ¿qué? De esa palabra quiero hablar. Dice, me seréis testigos. Entonces vamos a pasar a esta última parte de este estudio bíblico, de que lo tendríamos que haber hecho en una sola vez, pero he querido gastar más tiempo en cada uno de ellos. Testigos. Entendamos lo que es ser un testigo, o entendamos lo que la palabra de Dios está diciendo. La palabra testigo, originalmente viene una palabra que en su lengua original lo que significa, fíjese bien tremendo lo que significa, es dar testimonio mediante la muerte. De ahí sacan la palabra mártir. ¿Cuántos han oído esa palabra? Mártir. ¿Quién es un mártir? Bueno, él murió creyendo una causa y que nadie le iba a cambiar eso y dijo, yo muero por la causa. Eso es lo que significa la palabra testigo. Alguien que está dispuesto a morir por una causa. Ahora, ¿por qué el Señor? Y si usted lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que el libro de los Hechos se trata de ser testigos. ¿Testigos de qué?
En la época que Jesús muere, los religiosos de la época, cuando el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí, ellos se inventaron algo para tapar la resurrección de Jesús. Y lo que ellos dijeron fue que los discípulos vinieron en la noche y se robaron el cuerpo. Y eso lo hicieron sobornando aún a los guardias romanos, para que la gente pensara que Jesús era un fraude y que Jesús era como cualquier otro que se había levantado. Pero Jesús se le apareció a los discípulos. ¿Se recuerda cuando hablamos de las diferentes apariciones que tuvo Jesús? Se le apareció a la familia a tal grado que 2 hermanos de Jesús escriben 2 cartas en el Nuevo Testamento. Uno es Judas, la carta de Judas, que él es hermano del Señor, y la carta de Santiago, que también es Santiago, el hermano del Señor. Entonces ellos antes no creían, pero cuando Jesús resucitó, se les apareció, ellos creyeron, y aún más, dice que en una ocasión se apareció a más de 500 personas. Ahora, cuando ellos iban a elegir al sucesor de Judas, un requisito, uno de los tantos, habían varios requisitos, pero un requisito que era bien esencial es que la persona hubiese visto a Cristo resucitado, que lo hubiera conocido desde que comenzó en el ministerio Cristo, desde el bautismo, verlo todo lo que Jesús hizo, la muerte de Jesús y después verlo resucitado. El mensaje de los apóstoles, y eso lo vamos a estudiar, cuando Pedro, por ejemplo, comienza a dar su primer mensaje, una de las cosas que él está haciendo, él está dando testimonio de que Jesús no está muerto, sino que los judíos lo mataron, pero que Jesús resucitó. Y después uno mira que todos los diferentes evangelistas, inclusive el apóstol Pablo, se trataba, el mensaje que él llevaba era que Cristo está vivo. Él llegó a Grecia, y cuando llegó a Grecia, dice que los griegos, los filósofos griegos siempre estaban tratando de aprender algo nuevo, y tenían ahí un altar que era al altar al Dios no conocido, y él les dijo: de ese les vengo a hablar yo. De ese altar que ustedes adoran sin conocerle, les vengo a hablar de ese Dios. Y comienza a hablarle de Jesucristo. Y cuando escucharon que Jesucristo había resucitado a los muertos, ya no lo quisieron oír, porque los griegos no creían en la resurrección, sino que pensaban te morías y ahí se acabó todo. Entonces, el testimonio, la parte central de todos ellos, era certificar, ir por el mundo y decirle: Cristo murió en la cruz, pero resucitó. Y todo lo que nosotros hoy estamos haciendo es por el poder de la resurrección de Jesús. Yo me recuerdo que para Semana Santa, el domingo de resurrección, yo prediqué un mensaje: los efectos de la resurrección. Porque decía yo, todos nosotros celebramos el domingo de resurrección, hablamos de la resurrección de Jesús, el poder que tiene la resurrección de Jesús, pero ¿cómo nos ha afectado a nosotros hoy en día la resurrección de Jesús? Los antiguos apóstoles, donde quiera que iban, de esa era lo que ellos iban hablando, que Jesús está vivo, que Jesús resucitó, y eso es algo que ellos no podían callar. Por ejemplo, venía Felipe era uno de los diáconos de la iglesia que fueron elegidos para llevar el evangelio. Y dice que en una ocasión venía un etíope, venía en su carruaje, él era un funcionario del gobierno, venía leyendo el libro de Isaías, él traía un rollo. Era un hombre de mucho poder, porque nadie podía tener un rollo o una Biblia, si podemos decir, el Antiguo Testamento, o un profeta. Pero él venía leyendo, y cuando él venía leyendo, quizás él le dijo: yo estoy leyendo esto porque estaba leyendo lo del siervo sufriente, que Jesús iba a sufrir, o que el Mesías iba a sufrir, que iba a ser molido por nosotros. Pero él no entendía, él pensaba que se trataba de Isaías, cuando de repente el Espíritu Santo tomó a Felipe y le dijo que se acercara a este hombre y le preguntara: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: no, porque aquí no hay nadie que me explique de quién está hablando. Y entonces Felipe comienza a ser testigo, comienza a hablarle de que Jesús era esa persona de la que está hablando, y que Jesús murió. Pero miren, ellos no solo terminaban diciendo que Jesús murió, sino que Jesús resucitó, que está vivo. Hermanos, cuando nosotros hablamos de ser testigos, estamos hablando de esa responsabilidad de que no solo quedó con los apóstoles, sino que con
continúa con nosotros, con la iglesia en nuestro tiempo, de no callarnos y de seguir diciéndole al mundo que Jesucristo está vivo. Que Él no solamente es parte de la historia o parte de la Biblia, sino que Él está vivo. Él está aquí con nosotros. Y la cual es la prueba más grande, es nosotros, que nos cambió a mí. Nos cambió a mí. Hay muchos coritos que hablan, yo soy testigo del poder de Dios por los milagros que Él hizo en mí. O sea, yo soy el resultado, escuchen, es el resultado de que Jesús está vivo, es poderoso y está reinando con poder. Entonces, la palabra de Dios constantemente a nosotros nos recuerda por toda la Biblia de la responsabilidad de nosotros que fuésemos testigos, o sea, de que no simplemente hablemos algo que yo me voy a aprender de memoria y decir, bueno, ahora lo voy a recitar a otro, sino que se está hablando, si escucha bien, que lo que aprendimos en Hechos 1:8 dice que nosotros vamos a ser ¿qué? Testigos. Ahora pensemos en una manera secular. Una manera secular, un testigo es alguien que dice lo que vio. Lo llaman a testificar, que diga lo que vio o lo que escuchó. Ahora, si nos están diciendo a nosotros, el Señor, que nosotros quiere que nosotros seamos testigos, ¿qué es lo que tenemos que ir a decir? Lo que aprendimos, lo que vimos, lo que oímos, lo que sabemos. En una ocasión tenía yo a mí no me gusta eso, fue la última vez que discutí con un testigo de Jehová. Llegaron a mi puerta y a veces me gustaba discutir con ellos, tratar de razonar la Biblia con ellos. Y en esta vez estaba con esta persona hablando y hablábamos, y él me decía aquí, me decía allá, y al final yo le dije, mire, yo ya no quiero seguir hablando con usted, pero lo único que le voy a decir, yo estoy aquí porque Dios me salvó, el Señor Jesús me sanó, y le comencé a contar testimonios de lo que Dios había hecho en mi vida. El hombre se cayó y comencé a escuchar todos los testimonios que yo comencé a decir de lo que Dios hizo en mi vida. Entonces, por eso le dije que Jesús es Rey y es Señor. Y no es el ángel que usted me está diciendo que es Rey y es Señor. Y él me dijo, pero no hablemos más, pues no hablamos más. Entonces, ¿qué hice yo? Testificarle. ¿Qué cosa? La teología, no, lo que Dios hizo en mí. Y muchas veces hay necesidad de eso, hay necesidad de testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros, que es bien importante. Mire lo que dice Isaías 44:8. Dice, no teman, no se amedrenten. No lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. El Señor Todopoderoso le está diciendo en esa ocasión, en el contexto exacto del versículo bíblico, le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes son mi pueblo de Israel porque ustedes tienen una función que cumplir. Ustedes son mis testigos. ¿Y qué van a decir? Que no hay Dios fuera de Jehová. Eso es lo que ustedes van a ir a decir. No hay fuerte como el Señor. Ustedes van a ir a decir esto. Son mis testigos. Entonces la palabra de Dios, cuando Jesús todavía estaba en esta tierra, le dijo a sus discípulos, así en Lucas 24, del 46 al 48. Y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y finaliza diciendo, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora usted dirá, pero hermano, Jesús no está aquí con nosotros. Pero yo creo que en el caminar cristiano todos nosotros hemos visto muchas cosas. Como ese corito que cantamos antes, yo soy testigo del poder de Dios. En nuestro caminar cristiano, si alguien me podría decir, hábleme del poder de Dios. Si yo le podría contar muchos testimonios. Y esto los hace Dios. Esto es lo que el Señor puede hacer. La verdad que aquí
voy a tomar este término que todos conocemos y es evangelismo. ¿Y qué significa evangelismo? Evangelismo significa llevar las buenas nuevas. Llevar las buenas nuevas. El heraldo en los tiempos antiguos, por ejemplo, cuando el rey Herodes iba a llegar a un pueblo, mandaba a su heraldo con el evangelio. La palabra evangelio, escuchen, la palabra evangelio no se origina en el contexto bíblico. La palabra evangelio simplemente quiere decir buenas noticias. Cualquier buena noticia es el evangelio en el término secular. Entonces, cuando el rey Herodes iba a llegar a un pueblo, a una ciudad, iba el heraldo a dar la buena noticia. El rey nos viene a visitar, así que la ciudad se preparaba, se limpiaba y se ponía toda bien bonita porque el rey iba a llegar a la ciudad. Ese era el trabajo del heraldo, ir adelante a proclamar, a predicar. Eso es lo que significa la palabra predicar, proclamar las buenas nuevas, proclamar el evangelio. Entonces, a nosotros, escuchen, a nosotros, yo dije la vez pasada, somos evangélicos no por denominación, sino por llamado. ¿Por qué por llamado? Porque un evangélico simplemente es alguien que tiene que llevar las buenas noticias. Tiene que proclamar las buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Comencemos por las malas noticias. Las malas noticias es que la paga del pecado es la muerte. O sea, todo pecador tiene un sello sobre su vida que dice condenado al infierno. Eso es lo que dice San Juan capítulo 1, que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna y el que no cree en el Hijo tiene la condenación eterna. Esa es de verdad que es una mala noticia. Que separados de Dios nosotros estamos condenados al infierno. Esa es una mala noticia. Pero la buena noticia es esto, que Jesús, que Dios mandó a su Hijo Jesucristo, que dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a este mundo. ¿Y qué hizo Dios? Sí, para que todo aquel que en Él crea. Entonces, eso, hermanos, es un texto que usted tiene que tenerlo siempre en mente. Esa es la buena noticia. Y nosotros como evangélicos tenemos que llevar esa buena noticia. Decirle al mundo que en Cristo hay que vida eterna. Y eso es lo que el Señor decía a los discípulos. De que ellos tenían que ser portadores de esa buena noticia. Los mártires o los testigos. Un día el libro de Apocalipsis presenta esto. Que cuando sea la gran tribulación, o la bestia, el anticristo, que es la misma persona, dice que en ese último periodo de la gran tribulación se le va a dar poder para derrotar a los santos. O sea, a los que se han quedado a la gran tribulación, todavía van a haber personas que se van a convertir a Cristo. Pero ya no van a estar viviendo en el tiempo de la gracia, sino que, según nos cuenta el libro de Apocalipsis, de que el anticristo hará una imagen y el que no adore esa imagen lo va a matar. Y habla, escuchen, de decapitados. O sea que la pena de muerte va a ser quizás por guillotina o no sé cómo. Eso es lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Entonces, fíjese, después que estas personas han muerto, porque la Biblia es exacta, que no se dejaron poner la marca de la bestia, ni el nombre ni el número. Si usted quiere saber de esto, yo tengo una enseñanza de esto. Estuvimos estudiando Apocalipsis por más de 2 años. Y ahí están los videos. Hoy está viendo, hay 44 videos del libro de Apocalipsis. Solo de Apocalipsis, 44 videos. Usted puede ir a ver esto y recordar esto. Entonces, regreso al tema. Entonces, ¿qué pasa? El anticristo va a matar a todas estas personas. Y estas personas mueren, sus cuerpos quedan ahí, pero su alma parte a la presencia del Señor. Ahora, ellos están pidiendo, una de las visiones que tiene Juan, que ellos están pidiendo que se les haga justicia. Pero una de las cosas que en Apocalipsis capítulo 12 hay un canto de victoria, no de derrota, de victoria. Dice, y ellos le han vencido. ¿A quién vencieron? A Satanás. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero y la palabra, el testimonio de ellos, y no menospreciaron su vida hasta la muerte.
Aquí yo aprendo, yo sé que en el contexto original es algo que va a pasar en el futuro. Pero también yo aprendo lecciones para nosotros que somos testigos de Cristo. Nosotros somos los verdaderos testigos de Jehová, aquellos no. ¿No sabe de quién estoy hablando? Nosotros somos los verdaderos testigos del Evangelio. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo uno puede mantenerse? Yo veo aquí cómo uno puede mantenerse en victoria, porque estos que está hablando aquí están en el monte de la victoria, no en el de la derrota. Dice, y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero. Hermano, hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Yo podría contarle muchos testimonios reales de la sangre de Cristo. Cómo el invocar la sangre de Cristo ha traído liberación. Yo he ministrado personas que han estado demonizadas y se les han manifestado los demonios y no hay nada más que resista cuando le dice, por el poder de la sangre de Cristo te mando que te vaya afuera. Gritan. No pueden soportar escuchar el nombre de la sangre de Cristo. Una vez con mi esposa vamos a un lugar, nos habían invitado y esta familia pues nos invitó para que habláramos con la hija. Cuando estábamos hablando con la hija, yo comencé a notar y comencé a sentir en mi espíritu que ahí había una presencia que no era de Dios dentro de esa muchacha. Y entonces una de las cosas que uno rápido sabe y dice, vamos a ver cómo reacciona cuando mencione la sangre de Cristo. Yo comencé, pues yo quiero decirle a usted de que la sangre de Cristo puede perdonar todo pecado. Y cada vez seguía mencionando, cada vez que yo mencionaba la sangre de Cristo se miraba la incomodidad, aquella incomodidad, la cara le iba cambiando, se iba poniendo ya como que, y yo decía que si esto se manifiesta aquí vamos a aprovechar para liberar esto. Pero escuchen, por experiencia le digo, la sangre de Cristo, cuando usted la invoca, tiene un poder que el diablo la respeta y sus demonios. Nosotros los seres humanos parece cualquier cosa, pero para Satanás le tiene mucho temor a la sangre de Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder ser buenos testigos de Cristo? Bueno, usted cúbrase con la sangre de Cristo. Amén. Me contaba un pastor que lo teníamos en nuestra casa, él era de Chile, y me dice, yo he andado predicando, me dijo, en muchos lugares. Y una vez fui hasta una isla muy lejos, me dice, ya casi llegando allá por la Patagonia, me dice. Y entonces prediqué, era una iglesia bien sencillita, bien sencillita, y la iglesia, me dice, era muy humilde. Entonces hice el llamado, pasaron unas, no recuerdo cuántas almas recibieron a Cristo y pasaron adelante. De repente los diáconos salieron de la parte de atrás y traían un depósito. Y con el depósito comenzaron a rociarlos con sangre a los hermanos que habían aceptado a Cristo. Y el hermano le dijo, ¿y eso qué es? No se preocupe, pastor, es sangre de gallina. ¿Pero por qué están haciendo eso? Es un simbolismo que tenemos en la iglesia para indicarles que están cubiertos con la sangre de Cristo. Así que cuando llegan a la casa y ellos se ven las camisas que están llenas de sangre, se van a acordar que un día fueron marcados por la sangre de Cristo. Él dice, no hagan eso, hermanos. Y trató de corregir eso. Pero no necesitamos literalmente sangre. La sangre ya se derramó allá en la cruz del Calvario, pero el poder, la efectividad todavía está, todavía existe. Por ejemplo, imagine que a usted le regalan un voucher, esas tarjetitas por $50, un ejemplo. Entonces usted puede ir a comprar algo y cuando le dicen, señor, ¿usted tiene para pagar? Claro que sí, yo tengo una tarjetita aquí. ¿De cuánto es? De 50. Ok, bueno. Entonces, aunque usted se tarde un año, bueno, dicen que ahora ya no, ahora van a valer más tiempo. Antes era un año la duración, dicen que ahora las van a extender, que usted puede tener las tarjetitas. Aunque fue comprada hace tiempo, por el valor todavía es real. Hace más de 2000 años atrás Cristo murió en la cruz, pero todavía su sangre tiene valor en nuestros días. ¿Qué más dice aquí? Y dice, la sangre dice, y la palabra del testimonio de ellos. Ahora, muchas veces pensamos que el testimonio es como yo ando, el ejemplo que yo doy. Pero recuerda, ellos están siendo testigos. Y un testigo es el que habla de lo que ha visto y de lo que ha oído. Y cuando aquí habla del testimonio de ellos, fue por lo que ellos dijeron.
¿Qué fue lo que literalmente los que estaban aquí, que habían sobrevivido o que ya están en el lugar de la victoria, estaban diciendo? Es que nosotros le dijimos al mundo que el único rey que se debía adorar era Cristo y no el anticristo. Nosotros no nos postramos ante esa marca, no recibimos la marca y estuvimos dispuestos a morir proclamando el nombre de Cristo. ¿Se recuerda el domingo yo hablaba de Sadrach, Mesach y Abednego? Es igual. Ellos fueron testigos. ¿Testigos de qué? Que hay un solo Dios que es digno de adoración y no la estatua que había hecho Nabucodonosor. Y ellos prefirieron morir, aunque el Señor los salvó y no dejó que murieran. Entonces, ese es el poder del testimonio. Que cuando tú tienes que hablar, hablas. Y cuando tú tienes que callar, callas. Pero cuando se te presenta la oportunidad, tú no te puedes quedar callado. Hermano, yo le voy a decir algo. Cuando se trata del evangelismo o de ser testigos, hay personas que no te van a escuchar, que te van a ofender, pero muchas veces es porque no es el momento para hablar. La cosecha tiene que estar lista para recogerla. Amén. Y el Espíritu Santo tiene que mostrarnos que hay personas que están listas para la cosecha. Y casi nos están pidiendo, hábleme de Cristo, y nosotros le hablamos de otra cosa y no le hablamos de Cristo. Que el Señor nos ayude a ver la diferencia. Porque hay personas que dicen, bueno, es que la Biblia dice que hay que hablar en tiempo y fuera de tiempo. Es cierto, es cierto. Pero Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y ahora llega un momento, quizás con nuestros familiares nos toca, de que a veces usted habla y crea un problema. Pero hay momentos en los cuales usted habló y le agradecieron por lo que dijo. Y hay momentos en que ellos, de una manera así, que para que no vean, nos están suplicando, hábleme de Cristo, dígame de Cristo. Dice, ellos le han vencido con la palabra del testimonio. Dice, no menospreciaran su vida hasta la muerte. O sea, ellos dijeron, estoy dispuesto a cumplir con el llamado, no importa lo que me pase. Estoy dispuesto a ser el testigo de Cristo a pesar de todas las amenazas que hay para nosotros. En nuestro tiempo, hermanos, como iglesia, es cierto que nosotros tenemos un llamado. El llamado es, como iglesia, discipularlos a ustedes. Pero también tenemos un llamado de una manera muy personal de ser testigos para este mundo. O sea, no podemos quedarnos callados. Yo creo que, yo personalmente llego a creer que una de las cosas que por la cual estamos en Australia es porque el Señor quería usarnos como testigos de Él aquí en esta tierra. Amén. Nos sacó de donde estábamos. Fíjese que es bien interesante lo que estamos haciendo aquí. Del país donde usted viene, usted evangelizaba, por ejemplo, colombianos evangelizando colombianos, venezolanos evangelizando venezolanos, salvadoreños, salvadoreños, chilenos, chilenos, guatemaltecos a guatemaltecos. Pero cuando usted viene aquí, usted encuentra a todo el mundo. Amén. Y a veces se le presenta a personas que usted jamás imaginó. Un día el auto se nos había arruinado, con mi esposa vamos a tomar el autobús, estamos sentados, una señora chinita se nos pone a la par, mi esposa comenzó a conversar y conversando, le comenzó ella a hablar de Jesús y ella comenzó a abrir su corazón, lo que le estaba pasando. Y hablábamos, se intercambiaron teléfonos. Claro, no quiso recibir a Cristo, porque hay personas que a la primera no van a recibir a Cristo, pero le escuchamos el problema que tenía. O sea, ella dijo, esta gente, puedo abrir mi corazón. Quizás ella en ese momento llevó una carga en su corazón y necesitaba. Después ella le habló a ella y llegó a la casa, que quería conversar otra vez con nosotros, y le volvimos a presentar otra vez el Evangelio. Oramos por ella, después nos subimos qué pasó con ella. Pero Dios nos dio esa oportunidad ¿de qué? De ser testigos. Miren, le voy a decir algo. Todos queremos que a todo aquel que le hablamos se convierta a Cristo, y no necesariamente. Nosotros tenemos que presentar el Evangelio y el que convence es el Espíritu Santo. Si no convence en el momento, va a convencer después. No sabemos cuándo es el momento. Nosotros, hermanos, somos embajadores de Cristo aquí en Australia.
Yo recuerdo que la canción que ponemos cuando comenzamos el programa, la segunda canción cuando dice Despertar Hispano ya comenzó, el hermano creo que se llama Danny Boy de Honduras, él dice, ahí en Australia, ¿qué? Tú eres un embajador, dice, eres un embajador. O sea, nos recuerda que somos embajadores, este hermano. Entonces, mire lo que dice 2 Corintios 5, 19 y 20. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Escuchó esto, ponga mucha atención a esto. Y nos encargó a los hermanos de la iglesia, Jesús es el camino, la palabra de la reconciliación. ¿Vio que ahí dice a los hermanos de la iglesia, eso es el camino? No, no está. ¿No? Bueno. Así que los hermanos de la iglesia, Jesús es el camino, y los hermanos creyentes de todo el mundo somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Escuchó que somos? Embajadores. ¿Cuántos embajadores hay aquí? Amén. Mire, usted pensaba que era cualquier cosa, ¿verdad? No, usted es un embajador. Amén, con visa diplomática. Amén. Como que si Dios rogase por medio de nosotros. Escuche eso. Dios rogando por medio de nosotros. O rogamos en el nombre de Cristo. ¿Cuál es el mensaje de nosotros los embajadores? Que le está diciendo al mundo, hey, reconcíliese con Dios, hey, póngase a cuentas con Dios, hey, vuelva a Dios, hey, vamos, arregle su situación con Dios. Ese es el mensaje de nosotros los embajadores de Cristo. ¿Cuántos se alegran por eso? Wow, esto me da electricidad a mí. El Señor Jesús también dijo esto, que usted y yo éramos la sal y la luz del mundo. En Mateo 5, 13 al 16, vosotros, los hermanos de la iglesia, Jesús del camino, todos los hermanos cristianos alrededor del mundo, son la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere o se deshiciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Hay una sal que da vida. Hay una sal que da salud. Pero ¿para qué sirve la sal cuando se arruinaba? La tiraban afuera, ¿sabe? ¿Para qué? Para la nieve. Para deshacer el hielo. Por eso dice, la tiraban ahí para que va pasando y va deshaciendo la nieve. Porque también en Israel cae nieve, también hay lugares donde cae nieve. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte. No lo dije bien, lo estoy leyendo mal. Hermanos de la iglesia, Jesús el camino, ustedes son la luz del mundo. ¿A dónde vivimos? Entonces nosotros somos la luz del mundo aquí. ¿Dónde? En Australia. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo un almud. Un almud es un cajón, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dos cosas. Aquí me está enseñando un llamado. Somos sal, le ponemos sabor a este mundo. Somos luz, alumbramos este mundo. Pero aquí está diciendo dos cosas: para que vean vuestras buenas obras. Vuestras buenas obras. Que el mundo sea testigo, muchas veces no del mensaje que vas a dar, sino de vuestras buenas obras. Para que lleguen a qué hacer. Glorifiquen a Dios. Amén. No es que yo quiero ser como el hermano Chiroy. No, ese hombre sí. Yo quiero hacerlo. Entonces el hermano dice, pues sí, que yo soy así, dices. No, pues si ahí a quien le están dando la gloria es a Dios. Porque gracias a Dios, Él es lo que es. A todos nos pasa lo mismo. Gracias a Dios somos lo que somos. Y por eso se hace lo que se está haciendo. Voy a terminar ya esto, hermano. Esta es una palabra bien poderosa. Pero por favor, no se sienta culpable. Yo no quiero crear sentimiento de culpabilidad, sino de responsabilidad. Porque si usted no ha estado predicando, usted no ha estado siendo embajador, no quiero, yo lo sabía que estaba mal. No. Olvídese de eso. El pasado es pasado. Veamos el presente y hacia el futuro. Mire lo que el Señor le dijo al profeta Ezequiel. El Señor levanta al profeta Ezequiel y le dice, mira, profeta Ezequiel, Ezequiel 3 del 17 al 21. Hijo de hombre, busqué esta versión de la Biblia más moderna para entender más el mensaje. Hijo de hombre, te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Pongámonos nosotros, hermanos de la iglesia, Jesús es el camino.
Hermana Daisy les voy a decir, hermana Daisy, hermana Diana, hermanos Chiroy, las hermanas López también, hermanos Leonardo, hermana Aura, todos. A ustedes y a mí también los he puesto como centinela aquí en Australia. Hello. Amén. Así que cuando reciben un mensaje mío, adviértelo de mi parte. Si le digo a un malvado, morirás, y tú no hablas con él, ni le adviertes que cambie su conducta, será declarado culpable y sufrirá pena de muerte. Morirá por su crimen, pero yo también te haré responsable de su muerte. En cambio, si a pesar de tu advertencia no deja de hacer lo malo, ni cambia su conducta, entonces será declarado culpable, sufrirá la pena de muerte, pero tú te habrás salvado. Si un hombre bueno, oiga esto, si un hombre bueno deja de hacer el bien y empieza a hacer el mal, cuando le pongan alguna piedra de tropiezo, escuche, cuando le pongan una piedra de tropiezo, morirá si no le adviertes. No se le tomará en cuenta sus buenas acciones, y a ti te haré responsable de su muerte. En cambio, si le adviertes a un hombre bueno que no peque, y éste sigue haciendo el bien y no peca, conservará su vida por haber hecho caso a la advertencia, y tú te habrás salvado. Retrocedamos en nuestra vida. Ojo con esto. Yo no sé cuántos años tiene de ser cristianos, pero a mí me han pasado estos casos de personas que las tuve un día frente a mí y después de un par de meses oí que habían muerto. Yo dije, hablamos de cualquier cosa, pero no hablamos del Evangelio. Y hemos ido al funeral. Yo le decía a mi esposa, wow, pensar que lo vi a unos metros, y yo le digo, oh, hola, ¿cómo estás? Le digo, si yo hubiera sabido que un par de meses moriría, yo creo que le hubiera ido a hablar del Evangelio. Yo no sé si a usted también en alguna oportunidad les ha pasado casos así. Casos de personas que el Señor se las puso ahí enfrente. Y nosotros, porque quizás nos dolía la cabeza, estábamos enojados, andábamos precisos, no sacamos tiempo. A veces yo digo, Señor, ¿cómo le digo a esta persona? ¿Cómo comienzo una plática de evangelización? A veces nosotros quisiéramos, pastor, deme un curso de evangelismo para yo poder ganar muchas almas para Cristo. Yo te voy a dar el curso one to one, lo voy a decir en inglés, 1 a 1. Un curso que dura 5 segundos. El Señor ganó la vida de este hombre. Era un endemoniado. Este hombre vivía en los sepulcros. Lo ataban con cadenas, rompía las cadenas, andaba aullando por los sepulcros. Era peligroso, cualquiera que se acercara lo mataba a cualquier persona. Satanás lo tenía tan atado que cuando el Señor estaba pasando el lago, Satanás creó una gran tormenta para que Jesús no llegara a liberar a ese hombre. Pero el Señor reprendió la tormenta y llegó, y este hombre salió al encuentro y le dijo, Jesús de Nazaret, ¿por qué vienes para atormentarme? Estoy hablando de ese endemoniado de Gadara. Y el Señor lo liberó. Y el Señor lo amó. No solo lo liberó, lo amó. Le dio otra oportunidad en la vida. Y este hombre estaba tan contento con el Señor que le dijo, Señor, yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas, porque tú me has cambiado la vida a mí. Yo te quiero servir, Señor. Y ese hombre era un gran testimonio, con solo verlo era un gran testimonio. Y el Señor le dijo, no, tú no te vienes conmigo. Aquí va el curso de evangelismo. Quiero que vayas a los tuyos y le digas lo que Jesús ha hecho en ti. Y dice la Biblia que el hombre se fue a Decápolis. ¿Sabe qué significa Decápolis? El lugar de las 10 ciudades. Habían 10 ciudades.
el hombre inmediatamente, yo me lo imagino, se va a una de esas ciudades de Decápolis y dice: óigame, señores y señores, aquí estoy yo, ustedes me miran sano, sí, me miran sano, pero yo era un endemoniado, yo llegué a ser de esa manera por esto y esto y esto y esto, y yo era así, pero ¿sabe qué? Un día vino Jesucristo de Nazaret, y cuando vino Jesucristo de Nazaret, reprendió mis demonios, e inmediatamente yo fui libre, ahora estoy sano, ahora estoy salvo, y ahora no puedo callar que en Jesús hay poder, que en Jesús hay libertad. Y yo quiero que ustedes este día crean en Jesús. Vamos, crean en Jesús. Y si tienen preguntas sobre Jesús, vengan y vamos a hablar sobre Jesús y lo que Jesús es y lo que Jesús hizo, lo poquito que aprendí en el tiempecito que estuve con Él. ¿Qué más habrá hecho ese hombre? Yo me pregunto a mí mismo. Estamos llamados a ser testigos, dice, pero recibiréis poder. Muchas veces solo hacemos énfasis: yo quiero tener poder. Sí, pero ¿para qué? El poder viene por el bautismo en el Espíritu Santo, pero ¿para qué? Dice, para que seamos testigos. Yo creo que Dios me arrancó de mi país, no para sacarme de la guerra y para que yo viviera bien en este país. Dios no lo hizo por eso. Dios tenía un plan para mí, de ser su embajador aquí en esta nación. Yo creo que usted está aquí no porque su aplicación la aceptaron, sino que Dios tiene un plan para usted, de ser el embajador de Cristo. Tiene un plan, y yo, como dije al principio, yo no estoy aquí para hacerlo sentir culpable. Yo no quiero que usted se sienta culpable, sino que se sienta responsable. Hay una responsabilidad, y esa responsabilidad el Señor te va a ayudar a que tú la puedas cumplir. Lo único que nosotros necesitamos este día es decirle: Señor, yo quiero aceptar mi responsabilidad. Es lo que yo te pido. Porque en un lugar puede haber una casa sucia. ¿Pero por qué está sucia? Porque nadie acepta una responsabilidad. Pero desde el día que alguien diga: esto no va a estar más así. ¿Sabe por qué? Porque yo me voy a hacer responsable de que esto esté limpio. Lo mismo te quiero pedir hoy. No estoy hablando porque yo quiero que la iglesia esté llena de muchas personas. Yo quisiera ver a todos los hispanos en esta iglesia, pero lo más importante es que todos escuchen de lo que Jesús ha hecho por tu vida. ¿Qué eras antes y quién eres ahora? No simplemente decirle: mire, yo vengo a hablarle las 4 leyes espirituales, usted va al infierno, usted esto, 1, 2, 3, 4, y esto no. Háblale qué es lo que Cristo hizo por ti. Eso es ser testigo. Hablar lo que Cristo hizo por mí. Yo este día le voy a pedir que se ponga de pie. Y vamos a decirle: Señor Jesús, he entendido tu palabra y este día yo quiero tomar una responsabilidad. Quiero ser responsable. No por miedo a que me castigues, no por miedo a que me destruyas, no por miedo a que me quites la corona. Quiero hacerlo porque tú has sido tan bueno para conmigo. Me salvaste, me rescataste, me has dado una nueva oportunidad. ¿Cómo yo no te voy a servir? ¿Cómo yo no voy a contarles a otros? Si tú quieres aceptar esa responsabilidad esta noche, yo quiero que hables con Dios sinceramente y renueves, así como cuando uno agarra un empleo que llena la solicitud y usted dice: pues me comprometo a comenzar a trabajar en este lugar. De la misma manera que tú esta noche le digas: Señor, aquí este día miércoles 10 de octubre del 2022, yo quiero comprometerme contigo, Señor. Oramos. Padre que estás en los cielos, en este día estamos terminando este servicio, pero al terminarlo, Señor, tú pusiste, mientras orábamos, tú pusiste este pensamiento en mi mente que vino desde arriba, que me dijo: hazles sentir responsables y no culpables. Y Señor, he obedecido en comunicar ese pensamiento que tú pusiste en mí, de una iglesia que se siente responsable de lo que tú nos has llamado a ser, testigos, embajadores en medio de esta tierra.
Señor, el tiempo se nos acaba. Yo no sé cuánto tiempo más me queda de vida. Pero yo creo que cuando termine mi tiempo de vida, yo me sienta satisfecho, que no me callé, que hablé, que le conté a otros, no las 4 leyes espirituales, sino que le conté a otros lo que Cristo hizo en mi vida. Le conté a otros testimonios del poder de Dios, cómo puede cambiar vidas. Señor, por favor, ayúdanos. Que a partir de este día, Señor, podamos ver los campos blancos. Como tú dijiste, que la verdad, la mies es mucha. Los campos ya están preparados, ya fueron sembrados. Ya el grano está listo, pero faltan obreros que recojan la cosecha. Hay muchas personas actualmente que están solo con el sentimiento de culpabilidad. Pero nosotros este día nos levantamos y queremos ser de los que recogen la cosecha. Guíanos, Espíritu Santo. Guíanos. Guíanos, Espíritu Santo. Por tu gracia infinita te lo pedimos en el nombre de Jesús. Adoremos al Señor todos juntos esta noche. Que Él es digno, Él es digno, Él es digno, Él es digno de recibir todo honor.